Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. David, ¿cómo está? Buenas noches, dicen. Elizabeth, bienvenida. Listo, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Gracias por estar una noche más en contacto a través de este medio de comunicación, como es las aulas de Zoom. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con el desarrollo de las actividades Buenas noches, correspondientes. licenciado. Olger, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Iniciamos con las actividades que tenemos programadas para la noche de hoy. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Tenemos en pantalla, ustedes ya pueden observar el documento de formato de recurso para aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en unidad número 4, América Latina y el nuevo siglo. Vamos a ver toda la evolución que ha tenido el continente latinoamericano. Estamos con el tema número 1, un mundo de transformación, el desarrollo de América Latina y los cambios políticos que se han venido desarrollando. Ustedes podrán ver incluso los problemas, los detonantes que existen en la actualidad, en esta noche, que nosotros podemos ver en los diferentes medios de comunicación y redes sociales lo que está sucediendo con nuestro vecino país, Perú, en todo este proceso también de evolución política, en estos cambios que se vienen dando. Tienen ustedes aquí los tipos de tarea, tienen los objetivos de la tarea, tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de unidad 4, tema 1. Pueden ampliar su información sobre el tema con otras bibliografías de ser necesario.
Tienen que hacer las siguientes actividades y se responda a las siguientes preguntas, resuelve la siguiente sopa de letras, tienen que encontrar las palabras que se encuentran en cada uno de los recuadros, tienen que encontrar en esa sopa de letras. Es la una actividad. La siguiente dice completa el siguiente cuadro comparativo relacionado al desarrollo de América Latina. Tenemos dos criterios importantes, un antes y el después o el ahora. Vamos a ver los criterios, la producción de comida, como fue antes y como es ahora, las herramientas, igual como fueron antes y como se han desarrollado en la actualidad, el intercambio comercial como era antes, en la época, obviamente, durante la primera formación de los diferentes países y como también es ahora. La relación con el mundo antes como fue y como es ahora, todos los procesos de exportación e importación que desarrolla el continente latinoamericano. Esas son las actividades que ustedes tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es 100% de forma escrita, clara y ordenada. Eso quiere decir que ustedes solo el mapa, perdón, este crucigrama, ustedes lo van a recortar y pegar y van a resolver. Pero en cuanto al cuadro comparativo que ustedes tienen en pantalla, ese sí tienen que copiarlo, tienen que diseñarlo en la hoja y tienen que seguir resolviendo las cuestiones, las preguntas que ustedes tienen aquí que completar en cada uno de los recuadros. Eso es todo lo que tienen que hacer para la próxima semana. Recordándoles que antes del desarrollo de las actividades, ustedes tienen que estructurar lo que es la rotulación de la hoja antes de desarrollar la tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. Deben leer adicionalmente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Tenemos al final el formato para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4, iniciando la unidad número 4. Temas Un Mundo en Transformación, el desarrollo de América Latina, los cambios políticos de la semana 1, fecha 5 de diciembre del 2022. Esta tarea permite entregas desde el 5 de diciembre. La fecha límite de entrega será el 31 de diciembre. La fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2023. Ya saben, pueden entregar en formato PDF o en Word, dependiendo cómo ustedes se acomoden o se acostumbren más en relación a las entregas. En este curso, de hecho, no tengo ninguna dificultad en relación a la entrega de tareas. Se encuentran subidas correctamente, están subidas correctamente y por ende también se les ha calificado de una forma adecuada a la tarea que ustedes han presentado. Iniciamos con el contenido de las actividades, de los temas correspondientes a esta semana y vamos a ver América Latina en el nuevo siglo, vamos a ver toda la evolución que ha tenido América Latina también. Iniciamos con un nuevo mundo de transformaciones. A la par con el continente europeo, con el viejo continente, toda la expansión que sería a partir de la Segunda Guerra Mundial, la relativa calma y tranquilidad que vino soportando ese continente, o a nivel mundial también todos los países, han surgido una infinidad de procesos en cuanto a la evolución tecnológica, a la evolución industrial, a las telecomunicaciones. Se ha ido enfatizando, se ha ido modernizando cada vez más todos los procesos en cuanto a la implementación, a la creación de nuevas tecnologías que permitan mejorar el trabajo, que permitan facilitar el trabajo, las telecomunicaciones a nivel global. Dentro de ellos tenemos también el proceso de implementación, como fue el Internet. El Internet de un inicio, obviamente, el Internet fue creado para fines militares, es decir, que solo los militares tenían acceso a esta gran malla que fue un inicio para poder comunicarse con las tropas, para poder comunicarse con los ejércitos, los diferentes ejércitos que se encontraban en el frente de batalla en determinados lugares. Para eso se creó el Internet en un inicio. Posteriormente, después ya de hecho que quedó en desuso este medio de comunicación, obviamente se le publicó y empezó a utilizarse de forma masiva. De igual manera, las computadoras, el automóvil, los electrodomésticos, las medicinas y una serie de cosas más han ido evolucionando hasta la actualidad. No son de aquí, si nosotros hacemos un recuento de aquí miramos hacia 20 años atrás, toda la tecnología, todas las actividades que nosotros tenemos en la actualidad no eran las mismas, se desarrollaban un poco más lento, tenían otras características. Hoy en día todo el avance tecnológico ha permitido que obviamente también tengamos circunstancias, tengamos objetos de variadas características que nos permite o nos simplifica el desarrollo de las actividades.
toda la tecnología, todo el avance tecnológico, científico, industrial que se dio en el viejo mundo también infiere o tiene acción directa sobre las actividades de América Latina, de América en general. Todos los cambios, toda la evolución que se vienen dando, todos también sirvieron de modelo, de ejemplo, también para el desarrollo en América Latina. Muchos de ellos son importados, otros son de producción mixta, eso quiere decir que determinadas actividades se producen aquí y otras son importadas. En ese sentido, vamos a ver cuáles son las características que se han desarrollado en este amplio mundo de la evolución en cuanto al comercio, a la industria en América Latina. Un mundo en transformación. Hemos visto que en las últimas décadas el mundo ha cambiado con mayor velocidad que nunca en los ámbitos de la tecnología y especialmente en las comunicaciones. La transformación ha sido rápida y profunda. La economía mundial y la de los países han cambiado con influencia del neoliberalismo. El capital y el comercio se internacionalizan cada vez más, con una polarización entre minorías que acumulan grandes riquezas y la gran masa de los pobres. Crece la brecha entre países pobres y ricos, el empobrecimiento y el despilfarro de los recursos planetarios, en especial de las fuentes de energía, han despertado movimientos sociales que claman un modelo alternativo del neoliberalismo y la vigencia de un nuevo orden económico internacional. En ese sentido, América Latina ha estado inmersa en ese mundo convulsionado y ha entrado al nuevo siglo con graves situaciones de inequidad y pobreza. Ahora enfrenta serios desafíos durante el desarrollo y transcurso del siglo XXI. Obviamente ustedes verán esta dificultad no solamente se presenta en países desarrollados, sino también en países subdesarrollados como el nuestro. Los altos niveles de pobreza, pobreza extrema, son bastante latentes en América Latina. Y es por eso que en la actualidad la mayoría de estos problemas incurren también en otro fenómeno social, un fenómeno de movilidad humana, que es los procesos de migración. Muchas personas están saliendo del país justamente por ver mejores situaciones de vida. Entonces, también es bastante considerable, es bastante incipiente en los procesos económicos que los diferentes gobiernos de turno han implementado con la finalidad de reducir la pobreza y la pobreza extrema. Vamos a América Latina, no solo el Ecuador, sino a América Latina, todos los países que integran el continente sudamericano tienen diferentes niveles en relación a los niveles de pobreza, a los niveles de pobreza extrema. Son problemas que igual van a acarrear durante todo el proceso de la vida, de la evolución misma del continente latinoamericano. El desarrollo de América Latina. En el siglo XX en América Latina se han aplicado tres modelos de desarrollo distintos, aunque a veces superpuestos. El primero, basado en la exportación de materia prima y productos agrícolas a cambio de artículos manufacturados y conocimientos técnicos en las regiones más avanzadas. El segundo fue la industrialización por sustitución de importaciones, como lo sugería la CEPAL. El tercero dominante a fines del siglo planteó una estrategia de desarrollo hacia afuera que debilitó la intervención estatal de la economía, a diferencia de lo que hicieron los países asiáticos de reciente industrialización. Obviamente ustedes verán la precaria industrialización que existe en nuestro medio, no solamente en nuestro país, sino a nivel de la región. Existen pocas instituciones, existen pocas empresas que se van creando de carácter particular de inversión privada y estos obviamente son pequeños, aislados grupos que obviamente generan fuentes de trabajo. Pero las mayorías no pertenecen a los estados, sino que se ubican en cada uno de los territorios de los países latinoamericanos, pero estos pertenecen por lo general
a países industrializados, a potencias mundiales. Ya vemos, en este caso, podemos observar principalmente en territorio latinoamericano gran cantidad de empresas de origen estadounidense, que es la representación máxima del capitalismo. Lamentablemente, por la situación de la mano de obra barata, por la falta de una estructura, de un andamiaje correcto de impuestos a este tipo de empresas y transnacionales, obviamente todo el continente latinoamericano es el sitio adecuado para desarrollar, para implementar todo este tipo de fábricas, todo este tipo de industrias que obviamente incluso llegan a abusar de los derechos de los trabajadores. Ninguno de los tres modelos, salvo en algunas regiones de Brasil y México, logró el objetivo que decía perseguir, el desarrollo económico y la industrialización. Las cifras nos dicen que aunque en algunos aspectos hemos avanzado, en otros seguimos estancados y ciertos problemas se han agudizado. Especialmente la desnutrición, la falta de educación son uno de los problemas más gravitatorios, obviamente, que separan o agrandan más la brecha entre las diferentes clases sociales. En los años 90, América Latina se incorporó con grandes desventajas a la economía global, pero gran parte de la población latinoamericana sigue excluida de los sectores dinámicos. En muchos lugares, los niveles de vida alcanzados luego de la Segunda Guerra Mundial han retrocedido. Antiguas regiones y países con industrias desarrolladas como Argentina y Chile volvieron a especializarse en la exportación de minerales, alimentos, productos agrícolas y pesqueros. Eso denotó un total retroceso en cuanto a la economía de estos países. Y eso se llama reprimarización. Eso quiere decir regreso a la estructura primaria de las economías. América Latina sigue sin encontrar un modelo de desarrollo que asegure el bienestar y el futuro de la población. Sigue habiendo diferentes problemas. Aquí nosotros podemos ver una imagen en la cual tenemos una de los principales fuertes políticos económicos que tenemos en la actualidad en América Latina, los países de extrema izquierda, los gobiernos socialistas. Ahí podemos ver a Cristina Fernández de Kirchner, podemos ver a Hugo Chávez y a la expresidenta de Brasil. Podemos observar ahí que obviamente ellos son los máximos representantes del socialismo, uno de los más fuertes representantes políticos que ha tenido el socialismo en América Latina. Lamentablemente ustedes verán las graves falencias que se han venido desarrollando y lo que hoy, por ejemplo, ustedes les invito a ver televisión después de clases, que vean noticias y que vean qué es lo que está suscitando también con nuestro vecino Perú. Vamos a ver en este sentido los cambios políticos. Justo entramos en este aspecto bastante interesante, bastante polémico, teniendo en cuenta que nosotros también ya entramos a las elecciones seccionales a partir de este nuevo año, ya entramos a las elecciones seccionales y vamos a ver qué es lo que nos depara este nuevo proceso político. En cuanto a los cambios políticos en América Latina, en la década finales del siglo XX, América Latina transitó de las dictaduras militares a regímenes constitucionales que se sucedieron con cierta regularidad. Se ha logrado que funcionen las instituciones de representación, con ello se robusteció la tendencia democrática. En la mayoría de los países donde había guerras civiles se firmó la paz, aunque todavía quedan muchos casos por juzgar y se siguen cometiendo atropellos a la población en general. Se consiguieron avances en los derechos humanos. En este caso, por ejemplo, nuestra constitución en la actualidad tiene casi un 90% de representatividad y de reconocimiento de los derechos humanos internacionales. Los golpes de Estado reciben rechazo masivo, aunque la Organización de Estados Americanos, OEA, no ha logrado establecer un mecanismo seguro de preservación de la democracia en cada uno de los países que conforman esta gran región. La herencia del neoliberalismo y de la recesión económica, los defectos sociales de las políticas de ajuste y el peso de la deuda externa se mantienen.
un problema latente es la deuda externa que mantenemos y especialmente que mantiene nuestro país. Eso genera un verdadero problema, un dolor de cabeza el momento de tratar de buscar un fortalecimiento económico a través de la importación y de la exportación de todos los bienes y servicios que nosotros producimos dentro del país y obviamente también dentro de la región. Recordemos que el país, que en este caso nuestro país, Ecuador, no funciona por sí solo, sino está relacionado, está dentro de la Organización de Estados Americanos, está formado, está formando parte de las diferentes agrupaciones de estados de la región. Es compleja la tarea de encontrar un esquema económico alternativo. La reacción popular contra el neoliberalismo y la búsqueda de equidad social ha gestado una tendencia hacia posturas progresistas en toda América Latina, que ha crecido significativamente y que en algunos países ha ganado elecciones presidenciales. En la primera década del siglo XX triunfaron partidos de alianzas que se autodefinen como socialistas en una decena de países latinoamericanos y en la gran mayoría de los de América del Sur, especialmente en América del Sur. Ahora, si nosotros vemos países con tendencias derechistas, lo único que tenemos en la actualidad es Argentina, es Bolivia y es Chile. Son los únicos partidos, son los únicos países que mantienen gobiernos de derecha. El resto de los países de la región son 100% representantes del socialismo. Entonces, esa es la realidad en cuanto a la política en nuestro país, perdón, en nuestra región, en la región latinoamericana. En ese sentido, vamos a ver un artículo en relación a la evolución también que ha tenido la economía en nuestra región. Vamos a ver, de acuerdo a un artículo eh, relacionado o emitido por el Banco Mundial de América Latina y el Caribe, vamos a ver cómo ha ido evolucionando la economía en nuestra región, América Latina y el Caribe, el panorama general. Prácticamente ese es un dato bastante actual. En medio de la recuperación de América Latina y el Caribe, luego de la pandemia del COVID-19, la necesidad de continuar con un crecimiento dinámico, inclusivo y sostenible sigue siendo primordial y cada vez más urgente. Tras un repunte del 6.9% del 2021, se espera que el Producto Interno Bruto, que es el PIB o el PIB que ustedes siempre han escuchado, regional crezca en el 3% durante el 2022, una tasa superior a la prevista debido al aumento de los precios de la materia prima. Sin embargo, la incertidumbre a nivel global deriva de la guerra en Ucrania, el aumento de las tasas de interés en los países desarrollados y las persistentes presiones inflacionarias afectarán a la economía de la región. Se prevén bajas tasas de crecimiento del 1.6%, del 2.3% en el año 2023 y 2024 respectivamente. Eso quiere decir que no hay una perspectiva al alza en cuanto a los niveles de incremento de la economía en la región. Para consolidar la recuperación, promover el crecimiento y reducir la pobreza y la desigualdad, los países deben seguir invirtiendo en programas sociales e infraestructura. Dicho esto, pueden mejorar la eficiencia del gasto público y así obtener ganancias del 4.4% del Producto Interno Bruto en promedio. Las secuelas de la crisis del COVID-19 llevarán años en desaparecer si los países de América Latina y el Caribe no toman medidas inmediatas para impulsar un progreso o de recuperación. Con la pobreza en su mayor nivel en décadas, los retos que se plantean desde hace tiempos en materia de infraestructura, educación, innovación y eficiencia del gasto deben afrontarse con reformas políticas que también aborden los efectos del cambio climático y aprovechen las enormes oportunidades de crecimiento hacia una economía más sostenible. Entonces aquí tenemos, en este último párrafo, tenemos una estructura más integral
donde no solamente se busca el mejoramiento de la economía de los países, de los sectores, de las familias, del Estado, sino también se busca incorporar programas de protección a la naturaleza, especialmente a los recursos no renovables, con la finalidad de que no exista una explotación desmedida. En este caso podemos hablar de nuestro país, en madera, en determinados minerales que para ello conlleven destruir extensiones de territorio con plantas nativas, con plantas tradicionales autóctonas propias de nuestro sector, ya sea en la costa, por ejemplo, el manglar, en la sierra los páramos, los bosques, igualmente en la región oriental, las diferentes características en cuanto a flora y fauna, que es mucho más variada que en las otras regiones. Si bien la pobreza monetaria descendió del 30% del 2001 al 28.5% en el 2022, sigue estando en un nivel alto, al tiempo que los costos a largo plazo de la crisis en la salud y la educación deben ser subsanados de manera urgente, tanto para reactivar el crecimiento como para mitigar el aumento de la desigualdad. Una persona que no se eduque, una persona que no logre alcanzar un nivel de formación, obviamente a futuro va a tener una serie de problemas, una serie de dificultades en cuanto a la estabilidad laboral. Y si no tiene un trabajo, obviamente difícil va a poder cubrir las necesidades básicas que conlleva la canasta básica. La canasta básica no solamente está constituida solamente por los alimentos básicos que necesitan las personas para sobrevivir, sino también el cubrimiento de gastos de otros servicios, tales como el servicio eléctrico, el servicio de agua potable, y en la actualidad muy necesario se ha incorporado a esta canasta básica los servicios de Internet, que les permiten estar interconectados, que les permiten trabajar, que les permiten estudiar como ustedes y otra serie de actividades más relacionadas al aparato comercial. Lamentablemente ustedes verán, están ustedes ya pendientes, ustedes están viendo todos los problemas que en la actualidad sigue desarrollando en relación a la pandemia, en relación al COVID-19. Existe ya una seria y un serio incremento en relación a las tasas en cuanto a los contagios, por lo que de a poco estamos regresando a los procesos de cuidados, a los procesos de bioseguridad que nosotros teníamos anteriormente, por ejemplo, en sitios cerrados, en supermercados, en determinados sitios públicos que conlleven estar encerrados, ya es obligatorio de nuevo el uso de la mascarilla. Así que debemos cuidarnos, debemos protegernos. Otro proceso también, otra característica fundamental en los cuales ustedes aportan significativamente es a través de los procesos de vacunación. Ustedes deben vacunarse para evitar cualquier tipo de infección y obviamente también que prevenga el avance de una nueva ola de epidemia en cuanto al COVID-19. Esto va a generar, si es que se da otro tipo de una nueva alza considerable y perjudicial, peligrosa en relación al COVID-19, esto va a afectar directamente a la economía, no solo a la economía de cada una de las familias, sino también esto afecta a la economía global, regional y global. Los productos no podrán ser exportados, tendremos determinadas restricciones a nivel internacional en cuanto a las exportaciones, no podremos vender flores, atún, banano, cacao, todo lo que nosotros producimos, y eso genera pérdidas para el Estado. Todos estos procesos de exportaciones es revertido e invertido en cada uno de los programas sociales y también en todas algunas de las actividades que conlleva el desarrollo armónico y económico de nuestro país, de nuestra nación. Se invierte en salud, se invierte en educación, se invierte en seguridad y en otras actividades más. Entonces, de esa manera está destinado a todas estas actividades económicas a nivel de la región. En cuanto al empleo, este aumentó hasta casi recuperar los niveles anteriores de la pandemia a finales del 2021, tras una caída del 20%, pero la proporción del empleo formal ha caído casi 5 puntos porcentuales. De hecho, muchos de los nuevos puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres, se encuentran en pequeñas empresas que a menudo son informales. Eso quiere decir que no están dentro de los procesos estatales estables en cuanto a la evolución de la industria.
Es otro problema en relación al género. Los hombres tienen más acceso al trabajo, las mujeres por su condición física no pueden desarrollar determinadas tareas. Esto implica un alto nivel de desocupación en relación al hombre. Obviamente en la remuneración existe igual todavía un paradigma que la Asamblea Nacional, a través de las reformas al Código de Trabajo, posteriormente desarrollará algunos ajustes buscando la equidad que está establecida en la Constitución de la República, la igualdad de género, la igualdad entre el hombre y la mujer. Esto obviamente generará determinadas actividades en mejora de las remuneraciones del sexo femenino. En este sentido, en el sector de la industria pueden aflorar oportunidades tras la crisis que desencadenan una reestructuración económica a gran escala. Por ejemplo, si bien el sector de servicios ha sido muy castigado, la aceleración de la digitalización podría ayudar a impulsar sectores como las tecnologías de la información, las finanzas y la logística, que a su vez pueden mejorar la competitividad del mercado y aumentar la eficiencia económica. Sin embargo, si no se abordan los factores estructurales, es posible que el crecimiento débil y lento se mantenga y sea insuficiente para avanzar en la lucha contra la pobreza y las tensiones sociales. Seguimos obviamente convulsionados a nivel de la región, estamos siendo bastante convulsionados justamente por todos estos niveles de pobreza y pobreza extrema que se puede evidenciar en cada uno de los estados. En el ámbito educativo, desde el comienzo de la pandemia, los alumnos han perdido parcial o completamente el promedio, 2/3 de los días de clase presenciales. Este equivale a una pérdida estimada de 1.5 años de aprendizaje y afecta en mayor medida a los más pequeños y a los más vulnerables, quienes corren el riesgo de perder 12% del total de ingresos que percibían durante toda la vida. A mediano plazo, será necesario recuperar la educación primaria para contrarrestar los años perdidos de aprendizaje con políticas de reinscripción y retención de estudiantes, nivelación de aprendizaje, priorización de las competencias fundamentales para cerrar las brechas de conocimientos, implementación de programas para cumplir con las metas de aprendizaje y el desarrollo de la salud y el bienestar psicológico y emocional de docentes y estudiantes. Bueno, lamentablemente, de acuerdo a los estudios, pero esto es bastante contradictorio, porque si nosotros vemos, ustedes pueden realizar algún tipo de investigación, especialmente en Europa, está más radicalizado y es efectivo todos los procesos de educación virtual. En Europa, los estudiantes no necesitan estar en un aula, 24, qué sé yo, 8 horas diarias. No es necesario, sino los estudiantes deciden en qué momento estudiar, tienen sus aulas virtuales y eso lo hacen en secundaria, lo hacen en la universidad. Y es totalmente efectivo, pero ahí implica al 100% la responsabilidad tanto de universidades, docentes y estudiantes. Los estudiantes ya tienen un compromiso, saben, obviamente en Europa tienen una mentalidad diferente a lo que es la juventud en América Latina, a la población en general en América Latina. En Europa no hay ese estigma, no hay ese perjuicio que me dirán por estar estudiando a una determinada edad, sino más bien ellos ven con buenos ojos que una persona adulta que por A o B circunstancias no haya culminado su formación académica esté inmersa en los programas de educación e información. Entonces, acá en Ecuador y en América Latina de a poco se va eliminando todos los estigmas también, todos estos pensamientos, estas actividades sociales que se han ido aflorando, se han ido acentuando con el pasar de los tiempos. Entonces, es indispensable que todos los ciudadanos estén inmersos en todos los programas, sean estos públicos o privados, en relación a la formación académica. Así que es fundamental. Obviamente, deben de desarrollarse determinados ajustes en función de lograr esa equidad social, donde todas y todas estén inmersos en los programas educativos, donde todos y todas tengan las mismas oportunidades y obviamente se alcance la notable educación con calidad y calidez que tanto el ministerio obviamente en sus publicaciones detenta.
En cuanto al crecimiento verde, es una oportunidad para la región, ya que América Latina y el Caribe contribuye con el 8% de la emisión mundial del GI y tiene enormes ventajas como comparativas verdes que pueden ser aprovechadas para nuevas industrias y exportaciones. Además, la región tiene un enorme potencial en electricidad renovable. Esta puede ser solar, eolítica y geotérmica, lo que hay en las centrales hidroeléctricas, y un vasto capital natural, agua, árboles, biodiversidad que ofrece el potencial para nuevas industrias, especialmente del turismo. El turismo es un fuerte que cada uno de los países debe explotar. La mayoría de los países, especialmente en nuestro país, tiene diferentes sectores, diferentes rincones turísticos, los cuales deben ser aprovechados por el Estado y obviamente publicitarlos al mundo entero. La región está sufriendo los efectos cada vez más graves del cambio climático, que ha ocasionado importantes pérdidas económicas y sociales. Los huracanes, las inundaciones, las sequías son cada vez más frecuentes y se estima en 17 millones de personas podrían verse obligados a abandonar sus hogares y casi 6 millones a caer en la pobreza extrema de aquí al 2030, sobre todo debido a la falta de agua potable, así como a una mayor exposición al calor excesivo y a las inundaciones que ustedes podrán observar también que se encuentra inmerso en nuestro Ecuador. Y finalmente podemos mencionar que en este contexto el Banco Mundial ha publicado su financiación para el clima, además de publicar una ambiciosa hoja de ruta para la acción climática en América Latina y el Caribe. Ha iniciado diagnósticos a nivel nacional para apoyar los objetivos climáticos y de desarrollo de los países. Entre los ejemplos respaldados que ya están implementados están los bonos catastróficos, para los cuales se destinarán para la atención de terremotos de las alianzas del Pacífico, así como la distribución de riesgos entre países a través de la instrumentación, como la facilitación de seguros contra riesgos catastróficos en el Caribe, con su sigla CCRIF, que pueden proporcionar fondos de fácil acceso para la recuperación luego de que un país miembro se vea afectado por un desastre natural, así como sucedió con el terremoto de hace algunos años atrás en la provincia de Manabí. Entonces, en Manta, en Pedernales, ustedes vieron todos los problemas que se dieron. Obviamente ya va a haber un seguro a través del Banco Mundial. El Banco Mundial obviamente es el Fondo Monetario Internacional, también representa el capitalismo, pero lamentablemente estamos obligados a tomar todos esos créditos en función de